Venimos hablando sobre el Espíritu Santo durante ya varias semanas y Dios mediante, esta será la penúltima semana, ya que la siguiente será la última en que estaremos hablando acerca del Espíritu Santo. Y hemos venido desarrollando diversos temas. Y el día de hoy estaremos enfocándonos en el fruto del Espíritu Santo. Y juntamente con el fruto del Espíritu Santo estaremos tratando de entender lo que significa ser transformados por el Espíritu de Dios. Ustedes ven aquí una mesa muy bonita, con bastante fruta abundante. Tenemos de todo aquí: mandarinas, manzanas, mangos, plátanos, piña, sandía, papaya. Yo creo que en el primer y segundo culto había más fruta. ¿Alguien se la ha comido? Pastor Alejandro, ¿usted ha sido? ¿No? Bueno, no, es una broma. Pero vamos a usar la fruta para ilustrar de alguna manera más gráfica el significado de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a leer un pasaje en Gálatas, en el capítulo 5, a partir del versículo 16 hasta el versículo 25. Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 hasta el versículo 25. Tengan abiertas sus Biblias allí y vamos a leer la palabra del Señor con reverencia, en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dios bendiga su palabra. Creo que una de las cosas que todo cristiano, todo hijo de Dios, busca en su vida es la transformación del carácter. La transformación de todo aquello que nos impide una comunión con Dios. No hay creyente, creo yo, que no anhele un cambio en su vida. A veces viejas costumbres, actitudes, qué sé yo, que venimos arrastrando y que queremos, anhelamos con todo el corazón que el Señor lo cambie, lo transforme, haga algo nuevo en nuestra vida. Como digo, vicios anclados en el corazón, en la vida. A veces un temperamento malo, un temperamento un poco violento, quizás. Pensamientos que se anidan en la mente, estructuras mentales que hemos fabricado y que se van anidando en la mente del creyente. Actitudes carnales, costumbres pecaminosas,
Todas estas son situaciones en las que a veces el creyente se encuentra y necesita y anhela una transformación. Todos sabemos que el pecado daña nuestra vida. El pecado nos afecta y nos aleja de Dios. Y cada vez que le fallamos al Señor, ¿verdad? Cuando hemos cometido un pecado, cuando hemos cometido un desliz, un descuido en la vida cristiana, nos sentimos mal. El creyente se siente mal, se siente culpable, se siente frustrado de no haber podido mantener su vida en santidad. Un sentimiento de culpabilidad, de frustración nos invade porque hemos fallado al Señor. Tomamos la decisión de no volver a caer, de no fallarle al Señor, y estamos bien unos días, unas semanas, de pronto aparece otra vez la tentación, sucumbimos ante la tentación, caemos y fallamos al Señor. Parecería como que no hemos sido transformados. Y uno se pregunta, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede que en mi vida hay algo que me impide caminar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, como dice la palabra? ¿Dónde estoy fallando? ¿Dónde estoy fallando que no puedo comprender lo que significa ser transformado por el Espíritu Santo y vivirlo como parte de mi vida? ¿Por qué no puedo evidenciar el fruto del Espíritu Santo? Muchos se preguntan eso y viven una vida de frustración. Esa lucha, que estoy seguro tú la tienes y te identificas con lo que acabo de decir, porque es mi lucha también, fue la lucha del apóstol Pablo. No somos los únicos en la historia del cristianismo. El apóstol Pablo pasó también por una experiencia similar. Tú te acordarás en Romanos, en el capítulo 7, puedes buscar en tu Biblia, en los versículos 15 en adelante, Pablo deja expresar, deja ver esta lucha por la que él atravesaba. Él va a decir en el versículo 15 de Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, dice Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, Pablo tenía esta misma lucha. Tenía este mismo conflicto espiritual. Quería hacer el bien, pero venía la tentación, sucumbía ante la tentación y en vez de agradar a Dios, en vez de vivir en santidad, caía en pecado. Y el apóstol Pablo tiene esta experiencia tan profunda en su vida que él llega a decir en el siguiente versículo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de la angustia del apóstol ante una realidad que le tocaba experimentar. Pero es interesante que allí no queda todo, porque Pablo inmediatamente, específicamente en el versículo 25 va a decir, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir con ese versículo? Que sí es posible vivir en victoria. Que sí es posible vivir una vida transformada por el Espíritu Santo. Que sí es posible vivir una vida evidenciando el fruto del Espíritu Santo. Lucho en mi vida, tengo que luchar con el mundo, tengo que luchar con mi carne, tengo que luchar con el diablo. Es cierto, pero es posible ser transformado por el Espíritu Santo y tener una vida cristiana victoriosa. Es lo que Pablo está diciendo.
Y Pablo reconoce que esa transformación empieza con la mente. Fíjate ahí nomás en Romanos 12, ¿verdad? En el versículo 2, dando una vuelta a la página, Pablo va a decirle a los romanos: no se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo, no se conformen a este sistema, no se conformen en vivir derrotados, sino ¿qué cosa dice él? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, sí es posible la transformación. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿es posible este cambio en la vida espiritual? La respuesta es que sí. ¿Cómo se opera en la vida del creyente ese cambio? Lo vamos a ver ahora. Pero tú y yo hemos sido elegidos por el Señor para vivir una vida cristiana victoriosa. Hemos sido elegidos por el Señor para evidenciar en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo y mostrar un auténtico carácter cristiano. El mismo apóstol Pablo va a decir en otro pasaje, ¿te acuerdas? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que un hombre como el apóstol, que está luchando con su naturaleza carnal, que reconoce que su vida es miserable, porque él dice eso, miserable de mí, ¿cómo es posible que luego entonces diga, doy gracias a Dios, y luego diga, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? Muy sencillo, porque en medio de su lucha experimentó la transformación del Espíritu Santo. Así que si estás luchando en tu vida cristiana, hermano, con algún pecado en particular, si estás luchando con tu propia carnalidad o con el mundo que está alrededor tuyo, hay buenas noticias. Tú puedes experimentar la transformación del Espíritu de Dios en tu vida si tú tienes la disposición a recibir ese cambio. Pablo no está diciendo que ya somos perfectos o que vamos a ser perfectos. Lo que Pablo está queriendo decir es que debemos tener la misma actitud de Cristo y que aprendamos a depender de Él. La vida cristiana es como una maratón. La vida cristiana es como una carrera. Es como una carrera de fondo. Y todo aquel que participa de una maratón, ahora que están muy de modas, saben que para participar de una maratón hay que prepararse, hay que disciplinarse. Uno no puede ir a correr y participar de una maratón y pretender llegar a la meta y mucho menos ganar la carrera si no se ha preparado, si no se ha disciplinado. Eso es un principio elemental. A mí me gusta mucho salir a correr y a caminar. Trato más de caminar que correr por no dañar mi espalda, ¿no? Pero yo casi todos los días, tempranito en la mañana, me voy ahí al Pentagonito de Surco, de San Borja, y corro y camino unos 30, 40 minutos y luego hago bicicleta otros 20 minutos, media hora. Me gusta mucho poder porque me hace bien empezar el día fresco. Y cuando yo estoy caminando, ya como lo vengo haciendo casi por 2, 3 años, ya conozco a la gente que sale a caminar. Y veo una chica, una señorita bajita, siempre la veo caminando así. Esta es la forma como ella camina. Y yo me doy mi vuelta un poco más despacio, así que en una siguiente vuelta que doy, la encuentro otra vez. Y está ahí caminando. Y yo digo, ¿por qué caminar así? Y descubrí que esa chica es una maratonista. Se está preparando para competir en una maratón. Y hay personas, he visto señores a veces que están hasta 2 horas dándole vuelta ahí. ¿Y por qué sé que es tanto tiempo? Porque yo los veo todos los días correr a una velocidad que mientras yo me hago una vuelta, ya ellos hicieron como 3 vueltas al Pentagonito. En la vida cristiana se hace necesario entender que estamos en una maratón espiritual. Y para poder llegar a esa meta, tenemos que prepararnos y disciplinarnos en nuestra preparación. No vamos a poder alcanzar la meta si no nos preparamos correctamente y no nos disciplinamos. Y esa preparación tiene que ver fundamentalmente con una dependencia en la vida del Espíritu del Señor. Ahora, preguntémonos, ¿cómo se transforma el carácter? ¿Cómo se transforma el carácter? Y aquí no estamos hablando de carácter
como temperamento, ¿no? Tu temperamento, tu carácter, que tú eres alegre, triste, melancólico, flemático, se te puede caer el mundo y no pasa nada, ese es tu temperamento. Pero estamos hablando de carácter aquí como aquello que evidencia tu vida delante de Dios. Aquello que marca tu vida delante de Dios. Permíteme explicarlo. El carácter tiene que ver en primer lugar con lo que somos. El carácter tiene que ver con lo que tú eres en esencia. No tanto con lo que haces, sino con lo que tú eres. Cuando hablamos del carácter, estamos hablando de aquello que evidencias en tu vida, que es algo así como el sello, como la marca de tu vida que dice a los demás quién tú eres. No lo que tú haces, sino lo que tú eres. Por ejemplo, cuando hablamos de carácter, estamos hablando de actitudes. ¿Qué actitud tienes tú frente a la vida? ¿Qué actitud tienes tú frente para con tu familia, para con tu trabajo? Si tú eres una persona que todo el día te lamentas porque, hoy día hay que ir a trabajar, qué pesado, esa actitud está expresando algo de tu carácter. Está expresando algo de quién tú eres. Si tú te quejas porque, otra vez salió el sol, cuánto calor y para eso llueve, para hacer más calor, está expresando quién tú eres y lo que tú piensas acerca de la vida. Las actitudes, pero también uno evidencia el carácter con su hablar, la manera como tú hablas. ¿Qué palabras usas en tu casa cuando hablas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? Y no hablo solamente de no usar palabras rudas o groseras, muchas veces el tono de voz, el sarcasmo que a veces se puede usar para herir a la otra persona. Todo eso tiene que ver con lo que tú eres. Actitudes, forma de hablar, tu integridad. Entonces el carácter no tiene que ver con lo que tú haces, tiene que ver con quien tú eres. Tú puedes hacer muchas cosas en la iglesia, pero no está hablando de tu carácter. Tú puedes ser un buen predicador, un buen consejero, un buen maestro, puedes visitar a los enfermos, ir a las cárceles a visitar a los presos, mover las sillas, tener mucha disposición para hacer muchas cosas, pero eso no habla de tu carácter. Lo que habla de tu carácter es cómo eres tú a solas, cómo eres tú en casa, cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. ¿Qué testimonio das en el trabajo, la universidad o en el colegio? De eso habla el carácter. Entonces, cuando hablamos del carácter, estamos hablando de todo aquello que tiene que ver con lo que somos en esencia. Hay una diferencia entre el carácter y el carisma. Hemos venido hablando de los dones del Espíritu Santo. Los dones tienen que ver con el carisma. El carácter tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Y ese es justamente nuestro segundo punto. El carácter tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿se pueden tener los dones del Espíritu Santo y vivir como un cristiano carnal? Claro que sí. El mejor ejemplo es la iglesia de Corinto. Siempre lo hemos dicho, la iglesia de Corinto tenía todos los dones, dice Pablo. Donde profecía, donde lenguas, donde fe, donde hacer misericordia, tenía todos los dones. Pero ¿cuál era el problema de la iglesia de Corinto? Que era una iglesia carnal. Habían divisiones entre ellos, habían casos de inmoralidad entre ellos, habían abusos en la cena del Señor. Tenían los dones, pero no mostraban el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se produce la transformación del creyente? Por una operación del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo opere en tu vida, obre en tu vida, entonces empieza la transformación espiritual en tu corazón. Cuando tú vienes a Cristo, el día que te entregaste al Señor, el día que le entregaste tu vida al Señor, ese día, como hemos aprendido, el Espíritu Santo nos selló. ¿No es verdad? ¿Te acuerdas? Que
que hablamos de esto hace algunas semanas. Fuimos bautizados en el Espíritu Santo, fuimos sellados. Ese día comienza la transformación en tu vida. Por eso que si tú no has entregado tu vida a Jesús, hoy puedes hacerlo. Y hoy puedes empezar a experimentar la presencia del Espíritu Santo en tu vida, que va a evidenciarse en el fruto del Espíritu Santo. Va a ir cambiándote y transformándote en la medida en que tú honestamente digas: hoy, Cristo, ven a mi corazón, y recibas la presencia del Espíritu Santo. Entonces, por una operación del Espíritu Santo en la vida del cristiano que se evidencia en el fruto del Espíritu Santo, el carácter y la vida empieza a ser cambiada, empieza a ser transformada. Ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Volvamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que es el pasaje que hemos leído. El apóstol Pablo va a decir: mas el fruto del Espíritu es, díganlo conmigo, amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pablo está hablando del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos frutos está mencionando Pablo? ¿Cuántos frutos está mencionando Pablo? ¿Quién me dice? Está hablando de un fruto. Noten ustedes que dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu Santo es un fruto que tiene 9 expresiones, 9 ramificaciones. Ustedes ven aquí la mesa con mucha fruta, que la vamos a comer después del culto. Ustedes son los afortunados, porque los del primer y segundo culto me decían: pastor, ¿podemos comernos la fruta? No, falta el tercer culto. Esta fruta la ha comprado la iglesia. Yo puedo decir: esta fruta es la fruta de la Iglesia Alianza de San Felipe, porque la ha comprado. Pero tenemos varias expresiones de fruta, varios frutos en este sentido. Tenemos uvas, tenemos manzanas, tenemos pera, sandía, plátanos, etc. Es de propiedad de la iglesia, es la fruta que compró la iglesia. Pero son varias expresiones de la fruta. Cuando hablamos en el sentido espiritual, tenemos que entender que el fruto es el fruto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, al venir en la vida del creyente, espera que se exprese por lo menos de estas 9 maneras. Yo no puedo decir: bueno, yo tengo el fruto del Espíritu Santo porque tengo amor en mi corazón, pero como tengo un mal carácter, un mal temperamento y no tengo templanza. No. Las 9 expresiones del fruto del Espíritu Santo deben estar en la vida de todo creyente que anhela ser transformado. Pero es un solo fruto con 9 expresiones. Ahora, el fruto del Espíritu Santo en el creyente tiene su aplicación en primer lugar en relación con Dios. Amor, gozo, paz. Las 3 primeras expresiones tienen una relación directa con Dios. Las siguientes 3, que vienen a ser la paciencia, la benignidad y la bondad, tienen su relación con los demás. Porque cuánta paciencia necesitamos para tratar con los demás, ¿no es verdad? Ahí es donde a veces perdemos el equilibrio. Pero también tiene relación con otros. Con uno mismo. Y ahí tiene que ver entonces la fe, la mansedumbre, que es importante, y la templanza. Ahora, de estos 9 aspectos del fruto vamos a hablar el próximo domingo de manera más específica. Ahora sería imposible. Y no sé si el próximo domingo vamos a poder hablar de los 9, pero trataremos, por lo menos para explicar qué significa cada uno de estos aspectos en relación con Dios, en relación con los demás y en relación con uno mismo. Pero en el versículo 24 y 25 de Gálatas 5, Pablo, después que ha hablado del fruto del Espíritu Santo, en ese contexto del fruto del Espíritu Santo, dice en el versículo 24, es bien interesante lo que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo en el contexto del tema del fruto del Espíritu Santo? Está hablando de dos cosas opuestas, la carne y el Espíritu. Ahora, cuando habla de la carne, no está hablando de, algunos piensan en parrillada, ¿no? Churrasquito. No está hablando de eso. Está hablando de la naturaleza de pecado. La naturaleza de pecado. Y contrasta lo que es la carne con el Espíritu. Y él dice, los que son de Cristo, ¿han qué cosa? ¿Qué cosa? Crucificado. ¿Qué cosa han crucificado? La carne, con todas sus pasiones y deseos. O sea, simbólicamente los cristianos hemos tomado nuestra tendencia al pecado y así como Cristo murió en la cruz, hemos agarrado esa tendencia, esa naturaleza de pecado y la hemos clavado en la cruz. En otras palabras, estamos decidiendo morir a todo aquello que es carnal. Pero el contraste está cuando Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Dos cosas muy claras. Y cuando Pablo habla de carne, se está refiriendo a todo lo que ha dicho en los versículos anteriores. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. Ahí está toda la lista larga. Y andar en el Espíritu no tiene que ver con caminar, ¿no es cierto?, levitando sobre el piso o andar con una actitud mística, sentimentaloide, con mi Biblia bajo el brazo, donde hasta el tono de voz me cambia. No. Está hablando de la evidencia en la vida del creyente que se manifiesta a través del fruto del Espíritu Santo, que lo lleva a vivir una vida de obediencia a Dios. No tiene que ver con posturas. No tiene que ver con actitudes. Yo creo que les conté alguna vez que en una consejería una hermana me dijo, pastor, mis familiares, toda mi familia va a una iglesia, una de estas iglesias bien extremas, ¿no? Muy espirituales entre ellos, ¿no? Y me decían, ya no me quieren ni hablar y me insultan. Tú diles, bueno, ¿cómo pueden ser cristianos así? ¿Y dónde está el amor de Dios en ellos? Porque a veces podemos tener actitudes muy espirituales exteriormente, pero no tenemos amor, ni gozo, ni paz, ni paciencia, ni templanza. Andar en el Espíritu no tiene que ver con una actitud exterior. Tiene que ver con una actitud del corazón. Con dejar que el Espíritu Santo obre y actúe en mi vida. Eso es andar en el Espíritu. Ahora, ¿cómo desarrollo el fruto del Espíritu Santo en mi vida? ¿Cómo lo desarrollo? Bueno, en primer lugar hay que entender que el fruto es de origen sobrenatural. El fruto es de origen sobrenatural. La evidencia de nuestro cristianismo se va a mostrar por el fruto del Espíritu Santo. El Señor Jesús, hablando de esa evidencia y de esas obras, va a decir, por sus frutos los conoceréis. Y así, ahí sí usa la palabra fruto en plural, porque no está refiriéndose solamente al fruto del Espíritu Santo, sino a todas las buenas obras que como creyentes podemos hacer. Pero la evidencia del carácter cristiano se va a dar a través del fruto del Espíritu Santo, que es de origen sobrenatural. Si tú no amas a Dios, si tú no obedeces a Dios, ¿cómo puedes tener gozo o paz o amor para Él? Si no estás obedeciéndole, si no es parte de tu estilo de vida. Ese es un aspecto importante del fruto del Espíritu Santo que tiene que mostrarse. Así como el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, hay que entender que la obra del Espíritu Santo es de carácter sobrenatural. Pero en segundo lugar, no solamente es de origen sobrenatural, sino que el fruto crece naturalmente. Pastor, un momentito, que hay una contradicción, me dirás. ¿Cómo que es de origen sobrenatural y cómo es que el fruto debe crecer naturalmente? Bueno, vamos a ilustrarlo con la fruta que tenemos acá. Todo fruto crece de manera natural. Si el Espíritu Santo ha de producir un buen fruto en nuestra vida, vamos a ver qué significa que tenga que crecer naturalmente. Es muy sencillo.
Si yo quiero tener manzanas, qué bonita esta manzana, me da ganas de morderla ahorita. Si yo quiero tener manzanas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sembrar un manzano. Yo no puedo pretender sembrar un manzano y tener sandía de ese manzano. Lo natural, lo lógico es que si yo siembro un árbol de manzanas, me dé manzanas. Es lo correcto, es lo natural, es lo que yo espero cuando siembro algo. Exactamente igual es en la vida cristiana. El fruto crece de manera natural. Eso nos lleva a preguntarnos qué estamos sembrando en nuestra vida espiritual. Hay un pensamiento en inglés muy interesante que dice: siembra un pensamiento y segarás un acto. Siembra un acto y segarás un hábito. Siembra un hábito y segarás un carácter. Siembra un carácter y segarás un destino. Este dicho es tremendamente aleccionador, porque todo empieza con la siembra de un pensamiento. Es decir, lo que tú siembras en tu mente, tarde o temprano va a verse en una acción en tu vida. Y esa acción va a desarrollar en un hábito constante y permanente. Ese hábito se va a formar en un carácter y finalmente va a marcar y determinar tu destino. Por eso Pablo dice: hay que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estás sembrando en tu mente? ¿Cuáles son los patrones mentales, los esquemas de pensamiento que están marcando tu vida? ¿Que te están llevando a actuar de una manera? ¿Que te están llevando a formar un hábito en tu vida? A formar un carácter y finalmente va a marcar tu destino. Si tú pasas tiempo en la televisión mirando telenovelas, donde la infidelidad y el adulterio y la mentira y el chisme es parte de la vida de esas telenovelas, estás llenando tu mente de eso, tarde o temprano vas a empezar a actuar como el protagonista de la telenovela. Y si no cortas a tiempo eso, se va a hacer un hábito en tu vida, que te va a llevar a formar un carácter donde ya como estilo de vida vas a tener lo que has visto en la telenovela. Y finalmente tu destino va a estar marcado por esas costumbres. ¿De qué tenemos que llenar nuestra mente entonces? De la palabra de Dios, del Evangelio. La palabra de Dios es lo que debe llenar nuestra mente para que nuestros actos estén en correlación con lo que la palabra de Dios nos ha dicho, se haga un hábito en nuestra vida, se forme un carácter en nuestra vida y nuestro destino sea un destino para la gloria del Señor. Esta semana hemos estado en el encuentro de líderes y el predicador Sundar Krishna, que es un predicador que nació en la India, conoció al Señor en Canadá y es un tremendo predicador, seguramente los que estuvieron en el encuentro de líderes lo han escuchado. Él dijo en una de las prédicas donde yo lo escuché, él dijo: la palabra de Dios debe ser leída no solamente para recibir información de la palabra, no solamente para recibir motivación de la palabra, sino sobre todo para tener una relación con el autor de la palabra. Porque a veces leemos la Biblia solamente para informarnos o para motivarnos. Leemos un salmo y nos motiva. Pero el propósito por el cual debemos leer la palabra es para relacionarnos con el Señor. Y él dijo algo bien interesante que yo lo sabía, yo lo experimenté en mi vida, pero nunca lo escuché a otro predicador decirlo, jamás lo he escuchado. Él dijo lo siguiente, escúchenme bien, por favor. Él dijo: tú lee la Biblia, estudia la Biblia sistemáticamente todos los días, haz un plan de lectura durante un año y aunque hayan partes de la Biblia que tú no entiendas, igual la palabra de Dios te va a bendecir y va a hacer efecto en tu vida. Es un principio espiritual. Cuando tenemos un niño, ¿verdad? Que nace el niño no nace sabiendo hablar. Y todos los
primeros meses al niño, los padres y los abuelos le hablamos como si el niño nos entendiera. Y nos comunicamos con él, lo llamamos por su nombre, y cuando ese bebé tiene 6 meses, recién a los 6 meses puede reconocer su nombre y voltea la cabecita porque ya identifica esas palabras con su nombre. Pero hasta que pasaron esos 6 meses, le hemos dicho cientos de miles de palabras. Hasta que el niño puede decir su nombre, pasa un año más o 8 meses más. Y ya empieza a balbucear otras palabritas y a decir otras palabras más. Va aprendiendo, pero hasta ese momento ha escuchado cientos de miles de palabras. Y si aprendió en español, ¿verdad?, que es nuestro idioma, el niño aprende a hablar español. Porque no es que le hablamos en español y el niño sale hablando inglés. Aprende español porque es lo que está escuchando, el idioma materno. Así es con la palabra de Dios. Tú quizá no la entiendes toda, pero estás escuchándola, estás leyéndola, sumergiéndote en la palabra de Dios. Eso te va a dar el poder y la energía para una vida cristiana victoriosa. Y tus pensamientos y tu mente van a estar enmarcados en esa palabra que has leído y que has estudiado. Por eso decimos que el fruto del Espíritu Santo crece de manera natural. Pero además, no solamente es de origen sobrenatural, no solamente crece naturalmente, sino que el fruto del Espíritu Santo madura gradualmente. El fruto del Espíritu Santo madura gradualmente. Así sucede con todo fruto. Yo no siembro un árbol de plátanos y al día siguiente voy a recoger los plátanos. ¿Sabes cuánto tiempo tarda que un manzano empiece a dar manzanas? Entre 4 a 5 años. Dicen que en marzo, en los países del norte, es la mejor época para sembrar el manzano y en el verano hacer la cosecha. Pero tarda 4 años, por lo menos, hasta que el manzano puede dar una primera cosecha de manzanas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que tener paciencia porque el fruto va a madurar gradualmente. Si yo tengo un árbol donde están las peras y yo veo la pera allí y digo, wow, ya está la pera, y sin que la pera haya madurado completamente, tomo una y me la como, lo más probable es que termine en el hospital de Coyique con un cólico terrible. ¿Qué es lo que tengo que esperar? Que madure en su punto exacto para poder comerla, saborearla y disfrutarla. Bueno, la vida cristiana es igual. El fruto del Espíritu Santo madura gradualmente. Tú lo has experimentado en tu vida, ¿no? O de la noche a la mañana tu vida cambió completamente y ya fuiste casi un santo. No. Todavía luchamos con muchas cosas en nuestras vidas. Pero el fruto del Espíritu Santo nos lleva a un proceso de madurez gradual. Por eso a mí me enoja cuando veo a algunos cristianos que tienen 15, 20 años en la fe y venga un creyente nuevo y le dan duro y le dicen, oye, tú ya tienes que dejar el pecado, tú ya tienes que abandonar esto. Tengan paciencia. Ese es un creyente nuevo que está aprendiendo los rudimentos de la fe. Y hasta que madure, es todo un proceso que va a tomar tiempo. Porque el fruto del Espíritu madura gradualmente. Esto es importante entenderlo. Cuando la Biblia dice que el cristiano va de triunfo en triunfo, está diciendo que va hacia arriba siempre, hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo un día cuando estemos en la presencia del Señor. Miren, para que un fruto se evidencie, tiene que haber un proceso que tiene 3 condiciones. Tiene que ser natural, tiene que ser condicional y tiene que ser gradual. Natural, ¿por qué? Porque esto es producto de la tierra, producto de la creación, de la naturaleza que Dios nos ha dado. Y es condicional porque para que crezca bien tienen que darse ciertas condiciones. El sembrador no puede echar la semilla y se va y digo, bueno, regreso en 6 meses o en 1 año y recién recojo el fruto. No, tiene que cuidarla, tiene que echarle agua, cultivarla, echarle fertilizantes, una serie de cosas. Por eso es condicional. Y es gradual porque toma
tiempo. Si el Espíritu Santo implanta vida en el alma, la persona que ha nacido de nuevo toma tiempo hasta que pueda producir un carácter cristiano. Pero que la transformación se va dando poco a poco. Y aquí es bueno que nosotros nos detengamos y nos preguntemos, ¿cómo está mi vida espiritual? Pregúntate si estás siendo transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿O te has quedado estancado en tu vida espiritual? Hay creyentes que sufren de una enfermedad. Hay creyentes que sufren de un raquitismo espiritual. Están anémicos. Están débiles. No han crecido. No te digo cuánto haces en la iglesia. Te pregunto cómo está tu vida espiritual. Si has madurado. Si hay la evidencia del fruto del Espíritu Santo en tu vida. Que pueden haber creyentes que tienen muchos años viniendo a la iglesia, pero que aún no han desarrollado un carácter cristiano. Como decía en el segundo culto, son creyentes que quieren que los pastores vayan a visitarles cuando ellos ya están para visitar a otros y alentar a otros. No han dejado que el Espíritu Santo los transforme. Y recuerda lo que dice Pablo: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está la clave para poder vivir una vida en la transformación del Espíritu de Dios. Termino, el tiempo nos ha ganado. Vamos al cuarto y último punto rapidito. ¿Qué necesitamos para ser transformados? ¿Qué necesitamos para ser transformados? En primer lugar, necesitamos humildad. Humildad para reconocer que nosotros no podemos producir por nuestros propios recursos el fruto del Espíritu Santo. Tú no puedes. Necesitas reconocer que es Dios quien hace su obra en tu corazón. Lo que tú tienes que hacer es poner de tu parte y dejar que el Espíritu Santo obre en tu corazón. En segundo lugar, necesitamos fe. Fe para creer que Dios puede hacer que madure en nosotros el fruto de su Espíritu. Confiar en Dios, descansar en Él, que la obra es del Señor. Por su Espíritu Santo Él hará crecer en nosotros el fruto del Espíritu Santo. En tercer lugar, necesitamos disciplina. Disciplina. Solo vas a poder cosechar lo que sembraste. Solo vas a poder cosechar lo que sembraste. Y lo que tú siembras tendrá que ser cuidado, protegido. Necesitas disciplinarte. Y la disciplina tiene que ver con dejar de ir a lugares donde no debes ir, dejar de ver en la televisión o en el internet cosas que no debes ver y dejar de participar en actividades que no glorifican el nombre del Señor. Eso es disciplina. No esperes que baje un ángel del cielo y te diga no vayas a este lugar. Todo está escrito en la palabra del Señor. Y finalmente necesitamos paciencia. Esperar en el Señor para que Él haga su obra en nosotros. Prepare el campo de nuestra vida para que Él actúe en cada uno de nosotros. Termino. ¿Es posible la transformación por el Espíritu Santo? Sí es posible. Claro que sí. Es posible cuando tú y yo dejamos que el Señor obre en nosotros y obedecemos sus mandatos. Dios ha hecho su parte por medio del Espíritu Santo, nos toca a nosotros poner de nuestra parte. Hay un dicho que lo he compartido alguna vez con ustedes, ¿no? El carisma sin el carácter es una catástrofe. Los dones sin el fruto no sirve de mucho. El carácter tiene que ver con lo que somos. Te pregunto, ¿estás dejando que tu vida sea transformada por Dios y por su Espíritu Santo? ¿Estás evidenciando en tu vida el fruto del Espíritu Santo? ¿Los demás pueden ver eso? ¿O quizá estás caminando en la carne y no has crucificado aún tus pasiones y tus deseos? Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a poder evidenciar en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. Hablaremos de eso la próxima semana.
Dios mediante, para explicar cada uno de estos aspectos de una manera mucho más detallada. Amén. Vamos a orar. Creyente se encuentra y necesita y anhela una transformación. Todos sabemos que el pecado daña nuestra vida. El pecado nos afecta y nos aleja de Dios. Y cada vez que le fallamos al Señor, ¿verdad? Cuando hemos cometido un pecado, cuando hemos cometido un desliz, un descuido en la vida cristiana, nos sentimos mal. El creyente se siente mal. Se siente culpable, se siente frustrado de no haber podido mantener su vida en santidad. Un sentimiento de culpabilidad, de frustración nos invade porque hemos fallado al Señor. Tomamos la decisión de no volver a caer, de no fallarle al Señor, y estamos bien unos días, unas semanas, de pronto aparece otra vez la tentación, sucumbimos ante la tentación, caemos y fallamos al Señor. Parecería como que no hemos sido transformados. Y uno se pregunta, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede que en mi vida hay algo que me impide caminar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, como dice, por el Espíritu? Dios bendiga su palabra. Creo que una de las cosas que todo cristiano, todo hijo de Dios busca en su vida es la transformación del carácter. La transformación de todo aquello que nos impide una comunión con Dios. No hay creyente, creo yo, que no anhele un cambio en su vida. A veces viejas costumbres, actitudes, qué sé yo, que venimos arrastrando y que queremos, anhelamos con todo el corazón que el Señor lo cambie, lo transforme, haga algo nuevo en nuestra vida. Como digo, vicios anclados en el corazón, en la vida, a veces un temperamento malo, un temperamento un poco violento, quizás, pensamientos que se anidan en la mente, estructuras mentales que hemos fabricado y que se van anidando en la mente del creyente, actitudes carnales, costumbres pecaminosas. Todas estas son situaciones en las que a veces el creyente, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también. Todavía más fruta, alguien se la ha comido. Pastor Alejandro, ¿usted ha sido? ¿No? Bueno, no, es una broma. Pero vamos a usar la fruta para ilustrar de alguna manera más gráfica
el significado de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a leer un pasaje en Gálatas, en el capítulo 5, a partir del versículo 16 hasta el versículo 25. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 hasta el versículo 25. Tengan abiertas sus Biblias allí y vamos a leer la palabra del Señor con reverencia, en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: venimos hablando sobre el Espíritu Santo durante ya varias semanas, y Dios mediante, esta será la penúltima semana, ya que la siguiente será la última en que estaremos hablando acerca del Espíritu Santo. Y hemos venido desarrollando diversos temas. Y el día de hoy estaremos enfocándonos en el fruto del Espíritu Santo. Y juntamente con el fruto del Espíritu Santo estaremos tratando de entender lo que significa ser transformados por el Espíritu de Dios. Ustedes ven aquí una mesa muy bonita, con bastante fruta abundante. Tenemos de todo aquí: mandarinas, manzanas, mangos, plátanos, piña, sandía, papaya. Yo creo que en el primer y segundo culto